«Aléjate antes de que llame a la policía», gritó hasta descubrir que él era su acreedor. El Porsche Cayenne plateado de Sofía Mendoza se detuvo abruptamente en medio del periférico de la Ciudad de México, con humo saliendo del cofre y el motor haciendo ruidos que parecían gemidos de agonía. A sus 34 años, Sofía había construido un imperio inmobiliario que la había convertido en una de las mujeres más influyentes de Polanco. Pero en ese momento, vestida con su traje Chanel de $3.000 y sus zapatos Louboutin, se encontraba completamente indefensa al borde de una de las avenidas más transitadas de la capital. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Martín Hernández acababa de terminar su turno en el taller mecánico El Buen Samaritano, ubicado en la colonia Doctores, cuando vio el Porsche varado a un costado de la avenida. A sus 29 años, sus manos callosas contaban la historia de alguien que había trabajado con motores desde los 16, cuando tuvo que abandonar sus estudios para mantener a su madre enferma y a sus 2 hermanas menores. Su overol azul marino estaba manchado de grasa y sus botas de trabajo habían conocido mejores días, pero sus ojos reflejaban la determinación de alguien que nunca se rendía ante un desafío. Sin dudarlo un segundo, Martín se acercó al vehículo de lujo. Podía ver a través del cristal a una mujer elegante hablando frenéticamente por teléfono, claramente alterada por la situación. Tocó suavemente el cristal de la ventana para ofrecerle ayuda, pero la reacción de Sofía fue inmediata y brutal. «¡Aléjate antes de que llame a la policía!», gritó Sofía sin siquiera bajar la ventana completamente, mirando a Martín como si fuera una amenaza. Sus ojos azules, normalmente calculadores en las juntas de negocios, ahora brillaban con una mezcla de pánico y desprecio. «No necesito que ningún ratero se aproveche de mi situación». Martín se detuvo, sorprendido por la agresividad de la respuesta. Había crecido acostumbrado a cierto nivel de clasismo en la ciudad, pero la ferocidad de las palabras de Sofía lo golpeó como una bofetada. A pesar del insulto, levantó las manos en señal de paz y trató de explicarse con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria de ella. «Señora, solo quería ayudarla», dijo Martín con una voz serena que había aprendido a usar en situaciones tensas. «Soy mecánico, puedo echarle un vistazo a su carro si gusta. No le voy a cobrar nada, solo quiero ayudar». Sofía lo miró de arriba a abajo con el desdén de quien había pasado años clasificando a las personas por su utilidad económica. Vio el overol sucio, las manos manchadas de grasa, las botas gastadas, y en su mente privilegiada, todo eso se traducía automáticamente en peligro y clase inferior. «Ya te dije que te alejes». Volvió a gritar, esta vez bajando completamente la ventana para que su voz fuera más intimidante. «Gente como tú solo busca aprovecharse de los demás. Seguramente ya tienes cómplices esperando para robarme». Varios automovilistas que pasaban comenzaron a aminorar la velocidad para observar el espectáculo. Algunos se detuvieron completamente, creando un pequeño atasco que hacía la situación aún más tensa. Martín sintió las miradas de curiosidad y algunos murmullos de desaprobación, pero no estaba seguro si eran dirigidos hacia él o hacia la mujer histérica del Porsche. «Señora, entiendo que esté nerviosa», intentó Martín una vez más, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin alejarse completamente. «Pero su carro está echando mucho humo. Podría ser peligroso si el motor se sobrecalienta. Solo permítame». «¡No!». La interrupción de Sofía fue tan fuerte que resonó por toda la avenida. «Ya llamé a la grúa de la agencia. No necesito que ningún mecánico de quinta me toque mi carro. Probablemente ni siquiera sabes leer». Las palabras de Sofía
cortaron el aire como cuchillos. Varios transeúntes que habían presenciado la escena comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos miraban a Martín con lástima, otros observaban a Sofía con evidente desagrado por su comportamiento. La tensión en el ambiente era palpable. Martín sintió cada palabra como una puñalada directa a su dignidad. Durante años había soportado comentarios despectivos, pero algo en la forma particular en que esta mujer lo había atacado tocó una fibra muy sensible. No era solo el clasismo, era la crueldad gratuita, la completa negación de su humanidad, basada únicamente en su apariencia. «Con permiso, señora», dijo finalmente Martín, su voz ahora más fría pero aún controlada. «Solo quería ayudar. Que tenga un buen día». Se dio la vuelta para marcharse, pero Sofía no había terminado. Como si el hecho de que él se fuera una admisión de culpabilidad, decidió añadir un comentario final que se quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. «Eso es. Mejor vete a buscar trabajo honesto en lugar de estar molestando a gente decente». La frase resonó por toda la avenida, y esta vez los murmullos de los espectadores se volvieron claramente en contra de Sofía. Una señora mayor que vendía flores en la esquina gritó algo en defensa de Martín, y un taxista que había presenciado toda la escena bajó su ventana para expresar su desaprobación hacia la actitud de la mujer del Porsche. Martín siguió caminando sin voltear, pero sus hombros tensados delataban el impacto emocional de la humillación pública. Había enfrentado discriminación antes, pero nunca de forma tan visceral y frente a tantas personas. La injusticia de la situación le pesaba más que cualquier herramienta que hubiera cargado en su vida. Sofía, aparentemente satisfecha de haber puesto en su lugar al mecánico, subió las ventanas de su Porsche y continuó hablando por teléfono, esperando a que llegara la grúa oficial. No tenía idea de que acababa de cometer el error más grande de su vida, uno que la obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el valor de las personas. 40 minutos más tarde, cuando finalmente llegó la grúa de la agencia Porsche, el diagnóstico preliminar fue devastador. El técnico especializado, después de revisar el motor, le informó a Sofía que el daño era considerable y que el carro necesitaría reparaciones mayores que costarían más de 100.000 pesos. Peor aún, algunas de las piezas tendrían que ser importadas, lo que significaba que estaría sin su vehículo durante varias semanas. Mientras viajaba en el taxi hacia su oficina en Santa Fe, Sofía no podía sacarse de la cabeza la imagen del mecánico que había tratado tan mal. Algo en su expresión cuando se alejó la perturbaba, aunque no podía identificar exactamente qué era. Había visto dolor en sus ojos, pero también una dignidad que no correspondía con la imagen que tenía de gente como él. Esa noche, en su penthouse de Polanco, Sofía intentó concentrarse en sus proyectos inmobiliarios, pero la imagen del mecánico seguía apareciendo en su mente. Por primera vez en años, comenzó a cuestionar si su reacción había sido apropiada. Aunque se defendía mentalmente argumentando que había actuado por precaución, una vocecita en su interior susurraba que tal vez había sido demasiado cruel. Los días siguientes fueron particularmente difíciles para Sofía. Sin su Porsche, tuvo que depender de taxis y Uber para moverse por la ciudad, lo que la hacía sentir vulnerable e incómoda. Cada vez que pasaba por el área donde había ocurrido el incidente, revivía la escena y sentía una extraña mezcla de vergüenza y justificación. Una semana después del incidente, Sofía recibió una llamada que cambiaría todo. Era de su asistente financiera, notificándole sobre un problema grave con uno de sus proyectos inmobiliarios más importantes.
Una empresa de construcción que le debía una cantidad significativa de dinero estaba en problemas financieros y existía la posibilidad real de que no pudiera pagar su deuda. ¿Cuánto es exactamente lo que nos deben?, preguntó Sofía, sintiendo cómo se le revolvía el estómago. 2 millones de pesos, licenciada, respondió su asistente. Y según nuestras investigaciones, la empresa está en una situación muy complicada. Han estado vendiendo activos para mantenerse a flote. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 millones de pesos representaban no solo una pérdida financiera significativa, sino que comprometían seriamente el flujo de efectivo de varios de sus proyectos en desarrollo. Necesitaba recuperar ese dinero o encontrar la forma de reestructurar la deuda. Investiga todo lo que puedas sobre esa empresa, ordenó Sofía. Quiero saber quiénes son los dueños, qué propiedades tienen, si hay alguna forma de asegurar nuestro dinero, y quiero esa información para mañana. La investigación reveló información interesante. La empresa constructora Edificaciones Hernández y Asociados era propiedad de una familia que había estado en el negocio de la construcción durante 3 generaciones. Habían tenido un historial sólido hasta que una serie de problemas con un contrato gubernamental los había puesto en una situación financiera desesperada. Lo que más llamó la atención de Sofía fue la dirección de las oficinas de la empresa. Estaban ubicadas en la colonia Doctores, la misma zona donde había ocurrido su encuentro con el mecánico. Una coincidencia extraña que no le dio mayor importancia, pero que se quedaría grabada en su memoria. Sofía decidió que necesitaba confrontar personalmente a los dueños de la empresa para negociar el pago de la deuda. Su estrategia habitual era mostrarse imponente y exigente, usando su presencia y éxito como herramientas de intimidación. Había funcionado en el pasado, y no veía razón por la que no funcionaría ahora. El edificio que albergaba las oficinas de Edificaciones Hernández y Asociados era modesto pero bien mantenido. Sofía, vestida con otro de sus trajes caros y cargando su bolsa de diseñador, se sintió fuera de lugar en el ambiente de clase trabajadora del vecindario. Varios trabajadores de construcción entraban y salían del edificio, y ella podía sentir sus miradas curiosas ante su presencia obviamente adinerada. La recepcionista, una mujer mayor con una sonrisa cálida, la recibió cordialmente y le informó que el ingeniero Hernández podría atenderla en unos minutos. Sofía tomó asiento en la sala de espera, notando los diplomas y certificaciones que decoraban las paredes. A pesar de la modestia del lugar, era evidente que se trataba de una empresa seria y profesional. Cuando finalmente fue llamada a la oficina principal, Sofía entró con la confianza de alguien que estaba acostumbrada a dominar cualquier negociación. Pero cuando la puerta se abrió completamente y vio al hombre sentado tras el escritorio, sintió como si el mundo se detuviera abruptamente. Era Martín. El mismo mecánico que había humillado públicamente la semana anterior estaba sentado en una oficina elegante, vestido con una camisa blanca impecable y corbata azul marino, revisando planos arquitectónicos con la concentración de un profesional experimentado. Martín levantó la vista de los documentos y sus ojos se encontraron con los de Sofía. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La sorpresa era mutua, pero mientras Sofía sentía como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies, Martín mantuvo una expresión serena, aunque sus ojos reflejaban un reconocimiento inmediato. «Buenos días, señora Mendoza», dijo Martín finalmente, levantándose de su silla con una formalidad que contrastaba dramáticamente con el encuentro anterior. «Entiendo que necesita discutir el asunto de la deuda pendiente». Sofía se quedó paralizada por varios segundos, incapaz de procesar completamente la situación.
El hombre que había tratado como un delincuente potencial, al que había gritado e insultado públicamente, era en realidad el ingeniero propietario de una empresa constructora, alguien que le debía dinero, pero que claramente tenía éxito y educación. Usted, tartamudeó Sofía, por primera vez en años encontrándose sin palabras. Su mente calculadora intentaba reorganizar toda la información que había recibido. ¿Cómo era posible que el mecánico de overol sucio fuera la misma persona que este empresario profesional? «Por favor, tome asiento», ofreció Martín, señalando una de las sillas frente a su escritorio. Su tono era cortés, pero distante, el de alguien que mantenía límites profesionales claros. «Supongo que está aquí por los 2 millones de pesos que le debemos por el proyecto de satélite». La confirmación de que efectivamente se trataba de la misma persona hizo que Sofía se sintiera física y emocionalmente mareada. Se sentó lentamente, aún procesando la enormidad de su error. Comenzaba a darse cuenta de que no solo había juzgado mal a Martín, sino que había humillado públicamente a alguien que tenía el poder de afectar significativamente su estabilidad financiera. «Señora Mendoza, ¿se encuentra bien?», preguntó Martín, notando la palidez evidente en el rostro de Sofía. «Necesita un vaso de agua». Su gentileza, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, hizo que Sofía se sintiera aún peor. Había esperado hostilidad, tal vez incluso venganza, pero Martín se comportaba con una profesionalidad impecable que hacía que su comportamiento anterior pareciera aún más deplorable. «¿Por qué?», comenzó Sofía, pero se detuvo. No sabía cómo formular la pregunta sin admitir lo terrible de su comportamiento anterior. «¿Por qué estaba trabajando en un taller mecánico?», completó Martín la pregunta, demostrando una percepción que sorprendió a Sofía. «Es una larga historia, pero supongo que merece una explicación dado nuestro encuentro anterior». Martín se reclinó en su silla, y por primera vez desde que Sofía había entrado a la oficina, su expresión se suavizó ligeramente. Era evidente que estaba tomando una decisión sobre qué tanto compartir de su historia personal. «Mi padre fundó esta empresa hace 30 años», comenzó Martín, su voz tomando un tono más personal. «Cuando murió hace 5 años, heredé el negocio junto con mi hermano mayor, pero siempre mantuve mi pasión por la mecánica. Trabajo los fines de semana en el taller de un amigo porque me relaja, me mantiene conectado con el trabajo manual». Sofía escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra era como una bofetada a sus prejuicios. La imagen que había construido en su mente del el mecánico vagabundo se desmoronaba completamente frente a la realidad de un empresario exitoso que simplemente disfrutaba trabajar con sus manos. «También», continuó Martín, «paso tiempo en ese taller porque ofrecemos servicios gratuitos de mecánica básica para familias de bajos recursos los sábados. Es nuestra forma de retribuir a la comunidad». Esta revelación fue el golpe final para Sofía. No solo había atacado a alguien exitoso profesionalmente, sino a alguien que dedicaba su tiempo libre a ayudar a otros. La ironía era cruel. Ella había acusado a un hombre generoso de ser un aprovechado. «Señor Hernández», comenzó Sofía, su voz apenas un susurro, «yo no sabía. Quiero decir, el otro día, la interrumpió Martín suavemente. Usted estaba asustada y reaccionó defensivamente, lo entiendo. La ciudad puede ser peligrosa, especialmente para alguien en una situación vulnerable. Su capacidad de racionalizar y perdonar su comportamiento hizo que Sofía se sintiera aún peor. Había esperado confrontación, reproches, tal vez incluso venganza financiera. En lugar de eso, se encontraba con comprensión y profesionalismo, lo que hacía que su crueldad anterior pareciera aún más injustificada. «No»,
dijo Sofía, encontrando finalmente su voz. No fue miedo, fue prejuicio, fue clasismo, fue inexcusable. La honestidad brutal de su admisión sorprendió a Martín. Había esperado excusas, justificaciones, tal vez incluso negación. La capacidad de Sofía de reconocer su error tan directamente sugería una profundidad que no había percibido durante su encuentro anterior. Aprecio su honestidad, respondió Martín después de un momento. Pero ahora necesitamos enfocarnos en el asunto que la trajo aquí, la deuda. Durante la siguiente hora, Martín explicó la situación financiera de su empresa con una transparencia que sorprendió a Sofía. Un contrato gubernamental que había salido mal, retrasos en pagos de otros clientes y gastos inesperados habían creado una crisis temporal de flujo de efectivo. Sin embargo, también presentó un plan detallado para resolver la situación. Propongo un plan de pagos estructurado a 6 meses, explicó Martín, mostrando proyecciones financieras y contratos pendientes. Con un pago inicial del 30% este mes y el resto distribuido en pagos mensuales. También puedo ofrecerle una garantía hipotecaria sobre una de nuestras propiedades. Sofía revisó los documentos con la meticulosidad de años de experiencia en bienes raíces. Era evidente que Martín conocía su negocio y que su propuesta era realista y bien fundamentada. Pero más allá de los números, estaba impresionada por su profesionalismo y transparencia. Su propuesta es razonable, admitió Sofía, pero necesito tiempo para revisarla con mi equipo financiero. Por supuesto, asintió Martín. Entiendo que es una cantidad considerable de dinero. Tómese el tiempo que necesite. Se levantaron para concluir la reunión, y cuando Martín extendió su mano para despedirse, Sofía dudó un momento antes de tomarla. El contacto fue breve pero significativo, y ella se dio cuenta de que estaba tocando las mismas manos callosas que había despreciado una semana antes. «Señor Hernández», dijo Sofía antes de salir, me gustaría disculparme formalmente por mi comportamiento de la semana pasada. Fue inexcusable». Martín la miró durante un largo momento. «Las disculpas son un primer paso», respondió finalmente, «pero las acciones son lo que realmente cuenta». Sofía salió de la oficina con esas palabras resonando en su mente. No era suficiente pedir perdón. Necesitaba demostrar que había aprendido algo de esta experiencia. Pero, ¿cómo podía una persona como ella, acostumbrada a juzgar por apariencias y estatus, realmente cambiar? Durante los días siguientes, Sofía no podía concentrarse en nada más que en la situación con Martín. La propuesta de pago era justa, pero más allá de los aspectos financieros, se sentía consumida por la vergüenza de su comportamiento y la admiración creciente por la forma en que él había manejado toda la situación. Decidió investigar más sobre Edificaciones Hernández y Asociados. Lo que descubrió la llenó de aún más respeto y, paradójicamente, de más vergüenza. La empresa tenía una reputación excelente en la industria, conocida no solo por la calidad de su trabajo, sino también por su ética empresarial. Habían construido viviendas de interés social, renovado escuelas en zonas marginadas y consistentemente empleaban a trabajadores locales pagándoles salarios justos. Martín no era solo un empresario exitoso, era alguien que usaba su éxito para beneficiar a su comunidad. La contradicción entre la imagen que ella había proyectado sobre él y la realidad de quién era realmente la atormentaba día y noche. Una semana después, Sofía regresó a las oficinas de Edificaciones Hernández con la aprobación del plan de pagos y algo más. Una propuesta inesperada. «Señor Hernández», comenzó después de firmar los documentos de reestructuración de la deuda, «me gustaría proponer algo adicional.
He estado revisando sus proyectos comunitarios y me interesaría invertir en algunos de ellos. Martín levantó una ceja, claramente sorprendido. ¿Invertir en qué sentido? Sus proyectos de vivienda de interés social, explicó Sofía, extrayendo una carpeta de documentos que había preparado. Veo que han tenido dificultades para conseguir financiamiento para algunos proyectos. Yo podría proporcionar el capital necesario. Martín revisó los documentos con cuidado, pero su expresión era cautelosa. Señora Mendoza, ¿puedo preguntarle qué la motiva a hacer esto? Porque si es culpa por lo que pasó... Parcialmente, interrumpió Sofía, decidiendo ser completamente honesta. Pero también porque después de investigar su empresa, me he dado cuenta de que hacen exactamente el tipo de trabajo que yo debería estar apoyando. Trabajo que realmente importa. Era la primera vez que Sofía admitía, incluso a sí misma, que sus proyectos inmobiliarios de lujo no tenían el mismo impacto social que el trabajo de Martín. Durante años había construido condominios caros para gente rica, pero nunca había considerado usar su experiencia y recursos para ayudar a quienes realmente necesitaban vivienda digna. Es una propuesta interesante, dijo Martín lentamente. Pero necesitaríamos establecer términos muy claros. Mis proyectos comunitarios no están diseñados para generar ganancias máximas. Entiendo eso, respondió Sofía. Y no estoy buscando ganancias máximas, estoy buscando propósito, supongo. La conversación se extendió por 2 horas, durante las cuales Sofía aprendió más sobre construcción social de lo que había aprendido en toda su carrera. Martín le explicó los desafíos únicos de construir vivienda asequible, las regulaciones gubernamentales, las necesidades específicas de las familias de bajos recursos y la importancia de construir no solo casas, sino comunidades. Hay un proyecto en particular, dijo Martín finalmente, que hemos estado tratando de iniciar durante 2 años. Viviendas para familias de trabajadores en Ecatepec. 50 casas pequeñas, pero dignas, con espacios comunitarios y áreas verdes. Mostró a Sofía los planos y presupuestos. Era un proyecto ambicioso que requería una inversión significativa, pero que podría cambiar la vida de 50 familias. Sofía estudió los números con su ojo experto para los bienes raíces. Quiero financiar este proyecto, anunció finalmente, completamente. Martín la miró con sorpresa. ¿Está segura? Es una inversión de 8 millones de pesos y el retorno será mínimo. Estoy segura, respondió Sofía, pero tengo una condición. Martín esperó, preparándose para alguna demanda que podría complicar el proyecto. Quiero estar involucrada en el proceso, continuó Sofía, no solo como inversionista, sino como participante activa. Quiero aprender sobre este tipo de construcción, quiero conocer a las familias, quiero entender realmente lo que estamos haciendo. Esta propuesta sorprendió aún más a Martín. Era inusual que inversionistas de alto nivel quisieran involucrarse en los aspectos prácticos de los proyectos, especialmente en construcción social, donde el trabajo podía ser sucio y demandante. Eso significaría pasar tiempo en el sitio de construcción, explicó Martín. Trabajar con familias de bajos recursos, lidiar con burocracias gubernamentales, enfrentar desafíos que no son parte del desarrollo inmobiliario de lujo. Lo entiendo, respondió Sofía, y es exactamente lo que quiero hacer. Durante las semanas siguientes, la vida de Sofía cambió dramáticamente. Por primera vez en años, se encontraba trabajando en algo que iba más allá de la ganancia personal. Visitaba el sitio de construcción regularmente, aprendía sobre técnicas de construcción económica pero durable, y conocía a las familias que se beneficiarían del proyecto. Al principio, tanto los trabajadores de construcción como las familias beneficiarias la veían con desconfianza.
Era obvio que venía de un mundo muy diferente, y algunos asumían que su participación era temporal o superficial. Pero Sofía persistió, aprendiendo nombres, escuchando historias y gradualmente ganándose el respeto de todos los involucrados. Martín observaba la transformación con fascinio. La mujer que había gritado improperios clasistas en el periférico se había convertido en alguien que se sentaba en el suelo con niños pequeños, diseñando espacios de juego, y que discutía apasionadamente sobre la importancia de buenos sistemas de drenaje con ingenieros municipales. 3 meses después del inicio del proyecto, durante una de sus visitas al sitio, Sofía se encontró trabajando lado a lado con Martín, revisando la instalación de sistemas eléctricos en una de las casas. Era el primer momento en que habían estado verdaderamente solos desde su reunión en la oficina. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Sofía mientras inspeccionaban las conexiones eléctricas. Adelante, respondió Martín, concentrado en su trabajo. ¿Por qué me dio esta oportunidad? Después de lo que hice, tenía todo el derecho de rechazar mi inversión, de hacer que mi experiencia fuera difícil. ¿Por qué no lo hizo? Martín se detuvo y la miró directamente. Porque creo que las personas pueden cambiar. Y porque juzgar a alguien por su peor momento sería exactamente lo mismo que usted hizo conmigo. La respuesta de Martín golpeó a Sofía profundamente. Se dio cuenta de que él había aplicado exactamente la misma generosidad de espíritu que esperaba que otros aplicaran con él. Era una lección de humanidad que era más valiosa que cualquier ganancia financiera. He aprendido más en estos 3 meses, admitió Sofía, de lo que aprendí en 10 años construyendo condominios de lujo. ¿Y qué ha aprendido?, preguntó Martín, genuinamente curioso. Sofía pensó por un momento antes de responder. He aprendido que el valor de una persona no tiene nada que ver con su ropa o su trabajo o su cuenta bancaria. He aprendido que hay formas de usar el dinero y las habilidades que realmente importan. Y he aprendido que algunas de las personas más sabias y generosas que conoceré en mi vida nunca aparecerán en las portadas de revistas de negocios. Era una admisión profunda de alguien que había basado toda su identidad en el éxito material y el reconocimiento social. Martín reconoció la sinceridad en sus palabras y se sintió conmovido por la genuinidad de su transformación. El proyecto de vivienda se completó 6 meses después, y la ceremonia de entrega de llaves fue uno de los días más emotivos en la vida de Sofía. Ver a las familias recibir las llaves de sus nuevas casas, presenciar la alegría pura de los niños corriendo por sus nuevos patios y saber que había sido parte de hacer eso posible, le dio una satisfacción que ningún éxito empresarial previo había proporcionado. Durante la celebración, una de las madres beneficiarias se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. «Licenciada Sofía», le dijo, «no sabe lo que esto significa para mi familia. Por primera vez, mis hijos van a tener su propio cuarto y yo voy a tener una cocina donde pueda cocinar con dignidad». Sofía abrazó a la mujer, sintiendo sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez en años que había llorado por algo positivo, por alegría pura en lugar de frustración o estrés. Después de que la multitud se dispersara y los trabajadores empezaran a recoger, Sofía y Martín se encontraron solos en el centro del nuevo desarrollo. Las casitas pequeñas pero bien construidas se extendían ante ellos, cada una representando una familia que ahora tenía estabilidad y esperanza. «Gracias», le dijo Sofía a Martín. «¿Por qué me da las gracias?», preguntó él sorprendido. «Por no juzgarme por mi peor momento», respondió Sofía, haciendo eco de sus palabras anteriores, «por darme la oportunidad de ser mejor de lo que era».
Martín sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que había compartido con ella desde su primer encuentro desastroso. Todos merecemos segundas oportunidades, dijo. Lo importante es lo que hacemos con ellas. En los meses que siguieron, la asociación entre Sofía y Martín floreció más allá de sus expectativas iniciales. Lanzaron 3 proyectos adicionales de vivienda social, crearon un programa de microcréditos para pequeños emprendedores de la construcción y establecieron becas de estudio para hijos de trabajadores de la construcción que querían estudiar ingeniería o arquitectura. Sofía había reestructurado completamente su empresa inmobiliaria. Aunque seguía desarrollando algunos proyectos de lujo, ahora dedicaba el 60% de sus recursos y tiempo a construcción social. Sus clientes adinerados inicialmente se sorprendieron por el cambio, pero muchos terminaron invirtiendo en sus proyectos comunitarios después de ver los resultados. La transformación personal de Sofía no pasó desapercibida en su círculo social de Polanco. Algunos de sus antiguos conocidos criticaban su nueva obsesión con la gente pobre, pero otros se sintieron inspirados por su ejemplo y comenzaron a buscar formas de usar sus recursos para generar impacto social real. Una tarde de sábado, mientras supervisaban la construcción de su 5º proyecto conjunto, un complejo de viviendas para adultos mayores de bajos recursos, Martín hizo una observación que sorprendió a Sofía. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó mientras revisaban los planos de las áreas comunes. ¿Qué?, respondió Sofía, levantando la vista de los documentos. Que el día que nos conocimos, usted tenía razón en algo, dijo Martín con una sonrisa traviesa. Sofía lo miró con confusión. ¿En qué tenía razón? Fui horrible con usted. Me dijo que buscara trabajo honesto, explicó Martín. Y aunque ya tenía trabajo honesto, usted me inspiró a buscar algo aún más honesto. Este trabajo que hacemos ahora, estos proyectos que cambian vidas reales, esto es lo más honesto que he hecho en mi vida. La observación hizo reír a Sofía, pero también la hizo reflexionar. Era verdad que ambos habían encontrado en su trabajo conjunto algo más auténtico y satisfactorio que cualquier cosa que hubieran hecho antes. Yo también encontré trabajo más honesto, admitió Sofía. Durante años, construí torres de lujo que solo servían para que gente rica se sintiera más superior. Ahora estoy construyendo hogares que realmente importan. Su conversación fue interrumpida por la llegada de doña Carmen, una de las futuras residentes del complejo para adultos mayores. A sus 73 años, había trabajado durante décadas como empleada doméstica, ahorrando cada peso para poder tener una vejez digna. El programa que habían desarrollado le permitía acceder a una vivienda adaptada para sus necesidades con pagos que podía manejar con su pensión. Ingeniero Martín, licenciada Sofía, lo saludó doña Carmen con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Vine a ver cómo va mi casita. Durante la siguiente hora, caminaron con doña Carmen por lo que sería su nueva casa, explicándole cada detalle. Los pasamanos en el baño para mayor seguridad, la cocina con superficies a altura apropiada, la rampa de acceso, el sistema de emergencia conectado con el centro comunitario. No puedo creer que voy a tener mi propia casa, repetía doña Carmen una y otra vez. Después de 73 años, finalmente voy a tener un lugar que es realmente mío. Cuando doña Carmen se fue, prometiendo volver la próxima semana con sus nietos para que vieran su futura casa, Sofía se encontró nuevamente conmovida hasta las lágrimas. ¿Cómo viví tantos años sin saber que esto existía?, le preguntó a Martín. ¿Cómo pude estar tan ciega al impacto real que podía tener? No estaba lista, respondió Martín simplemente. Necesitaba hacer su propio viaje para llegar aquí.
Era una respuesta sabia que Sofía atesoraría durante años. La idea de que cada persona tiene su propio momento para despertar a una conciencia más profunda la tranquilizaba sobre su pasado y la inspiraba sobre su futuro. 2 años después del incidente del periférico, Sofía y Martín habían construido más que casas juntos. Habían construido una amistad sólida, una asociación empresarial exitosa y algo que ninguno de los dos había esperado. Se habían enamorado. El amor había crecido gradualmente, nutrido por el respeto mutuo, la admiración por los valores del otro y la alegría compartida de trabajar hacia objetivos que realmente importaban. No era el tipo de romance dramático de las películas, sino algo más profundo y duradero, una conexión basada en quien realmente eran como personas. La propuesta de matrimonio llegó de manera característicamente práctica para ambos. Estaban en el sitio de construcción de su 10º proyecto conjunto, una escuela con viviendas para maestros en una zona rural de Hidalgo, cuando Martín se detuvo abruptamente mientras revisaban los cimientos. «Sofía», dijo, sacando una cajita simple del bolsillo de su camisa de trabajo, ¿te gustaría construir el resto de nuestras vidas juntos? El anillo era sencillo pero hermoso, con un diamante modesto engarzado en una banda de oro blanco. Lo que lo hacía especial no era su costo, sino lo que representaba. Un compromiso genuino entre dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables. «Sí», respondió Sofía sin dudar, «pero solo si prometes que siempre me dirás cuando esté actuando como la persona horrible que solía ser». «Trato hecho», rió Martín, deslizando el anillo en su dedo. «Si prometes recordarme siempre que las personas pueden cambiar». La boda se celebró un año después en el patio central del primer complejo de viviendas que habían construido juntos. Las familias beneficiarias insistieron en organizar la recepción, convirtiendo el evento en una celebración comunitaria llena de color, música y una alegría auténtica que ninguna boda de alta sociedad podría igualar. Durante su discurso como nueva esposa, Sofía reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese momento. «Hace 3 años», dijo ante la multitud de familias, trabajadores, colegas y algunos amigos de su vida anterior, «cometí uno de los errores más grandes de mi vida. Juzgué a un hombre extraordinario basándome únicamente en su apariencia y mi propia arrogancia. Ese error casi me costó la oportunidad de conocer al amor de mi vida, pero más importante, casi me costó la oportunidad de descubrir quién podía realmente llegar a ser». Miró a Martín, que estaba de pie a su lado con lágrimas en los ojos. «Mi esposo me enseñó que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar y que el trabajo más importante que podemos hacer no es el que nos hace más ricos, sino el que hace el mundo un poco mejor». Se volvió hacia la multitud, que incluía a doña Carmen y a muchas otras familias cuyas vidas habían sido tocadas por sus proyectos. «Todas ustedes me han enseñado que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en las vidas que tocamos, las sonrisas que creamos y los hogares que construimos para quienes más lo necesitan». El aplauso que siguió no era educado ni obligatorio. Era el reconocimiento genuino de una comunidad que había visto a una persona transformarse completamente y que había sido parte de esa transformación. 5 años más tarde, Sofía y Martín habían construido más de 500 viviendas sociales, establecido 2 escuelas técnicas para oficios de construcción y creado una fundación que otorgaba microcréditos para emprendedores de bajos recursos. Su trabajo había sido reconocido nacional e internacionalmente, pero para ellos el reconocimiento más importante venía de las familias cuyas vidas habían cambiado.
En una tarde tranquila, mientras caminaban por el primer desarrollo que habían construido juntos, ahora una comunidad próspera con niños jugando en las calles y familias que se habían convertido en amigas de toda la vida, Sofía reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Le preguntó a Martín mientras observaban a los niños jugar fútbol en el área común. «¿Qué?», respondió él tomándole la mano, «que el peor momento de mi vida, cuando grité esas cosas horribles en el periférico, terminó siendo el mejor momento de mi vida. Porque sin ese momento nunca habría tenido que confrontar quién era realmente y nunca habría tenido la oportunidad de convertirme en quien quería ser». Martín apretó su mano suavemente. «Y yo nunca habría conocido a la mujer increíble que estaba escondida detrás de toda esa arrogancia y miedo». Se quedaron en silencio por un momento, observando la vida floreciendo a su alrededor, familias cenando juntas en sus patios, niños haciendo tareas bajo la luz de las lámparas del parque, vecinos conversando sobre sus días de trabajo. «¿Crees que las personas realmente pueden cambiar tanto?», preguntó Sofía, una pregunta que se había hecho muchas veces durante su transformación. «Creo», respondió Martín pensativamente, «que las personas no cambian realmente. Creo que simplemente descubren quiénes eran realmente todo el tiempo. Tú no te convertiste en una persona diferente, Sofía. Simplemente dejaste de esconder a la persona buena que siempre estuviste dentro». Era una perspectiva que consolaba a Sofía y la inspiraba al mismo tiempo. La idea de que la capacidad para el bien, la compasión y la generosidad había estado siempre dentro de ella, esperando la oportunidad correcta para emerger. Esa noche, en su casa modesta pero llena de amor en la colonia Roma Norte, una elección consciente de vivir de manera más sencilla y conectada con la comunidad, Sofía escribió en el diario que había comenzado a llevar después de su transformación. «Hoy hace exactamente 5 años que grité esas palabras terribles en el periférico. Aléjate antes de que llame a la policía. Nunca podré borrar ese momento, y nunca querré hacerlo, porque fue el momento que cambió todo». Martín tenía razón cuando dijo que las acciones importan más que las palabras. Durante estos 5 años he tratado de que cada acción demuestre que he aprendido de ese momento horrible. Pero más importante, he aprendido que el perdón, tanto recibido como dado, es lo que nos permite crecer más allá de nuestros peores momentos. A cualquiera que lea esto en el futuro, las personas pueden cambiar. Los errores más grandes pueden convertirse en las bendiciones más grandes, y a veces la persona que más necesita nuestro perdón somos nosotros mismos. Cerró el diario y se acurrucó junto a Martín, que estaba revisando los planos de su próximo proyecto, un centro comunitario con biblioteca, clínica médica básica y espacios para que los niños del barrio pudieran hacer sus tareas después de la escuela. «¿En qué piensas?», le preguntó Martín, notando su expresión reflexiva. «En el futuro», respondió Sofía. «En todas las vidas que todavía podemos tocar, todas las casas que podemos construir, todos los sueños que podemos hacer realidad. Y en el pasado también», añadió suavemente, «en cómo llegamos aquí». «Sí», asintió Sofía, «pero sobre todo en el presente. En este momento, aquí contigo, sabiendo que mañana despertaremos y haremos trabajo que realmente importa». Se durmieron esa noche como lo hacían cada noche, agradecidos por el camino que los había llevado el uno al otro y emocionados por el trabajo que harían juntos el día siguiente. La historia de Sofía y Martín se convirtió en algo más que una historia personal de redención. Se convirtió en un ejemplo de que nuestros peores momentos no tienen que definir quiénes somos,
sino que pueden ser los catalizadores que nos permiten descubrir quiénes podemos llegar a ser. En las comunidades donde trabajaban, su historia se contaba como un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para pedir perdón y nunca es demasiado tarde para usar nuestros recursos y talentos para hacer una diferencia real en el mundo. Años después, cuando jóvenes empresarios visitaban sus proyectos para aprender sobre construcción social, Sofía siempre terminaba sus presentaciones con la misma reflexión. El día más importante de mi vida fue cuando un hombre humilde con overol sucio trató de ayudarme, y yo lo rechacé con crueldad, basándome únicamente en mis prejuicios. Ese día aprendí que el valor de una persona no tiene nada que ver con su ropa, su trabajo o su cuenta bancaria. Tiene que ver con su corazón, su carácter y su disposición a ayudar a otros. Ese hombre que desprecié se convirtió en mi esposo, mi socio y mi maestro en lo que realmente significa vivir con propósito. La lección resonaba con cada persona que la escuchaba, porque todos habían tenido momentos de juicio precipitado. Todos habían cometido errores basados en apariencias o prejuicios. La historia de Sofía les daba esperanza de que esos errores podían ser redimidos, de que las relaciones podían sanar y de que las personas realmente podían cambiar cuando estaban dispuestas a confrontar honestamente sus fallos y trabajar para ser mejor. Y así, lo que comenzó como el peor día en la vida de Sofía se convirtió en el fundamento de todo lo bueno que vendría después. Su grito de «Aléjate antes de que llame a la policía» se transformó en una invitación permanente a Martín. Acércate y construyamos juntos un mundo mejor. La transformación estaba completa, pero la historia continuaba escribiéndose cada día. Una casa a la vez, una familia a la vez, un acto de bondad a la vez.